Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias, rumores y todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos aquí conmigo compartiendo este espacio de cotilleo y risas. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, pero una bomba atómica. El 11 de abril, el universo entero se sacudió con una noticia que dejó a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Y como buenos detectives del corazón, aquí estamos nosotros para analizarla, diseccionarla y por supuesto compartirla con ustedes. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de intriga, porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, digamos que su historia ha tenido más giros que una telenovela mexicana. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esa noticia que explotó el 11 de abril y que ha puesto a todo el fandom en un estado de shock colectivo. ¿De qué se trata? ¿Reconciliación? ¿Nuevo proyecto juntos? ¿Una nueva polémica? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y confirmaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si aman el chismecito sano y las risas compartidas, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y sobre todo, mucha buena onda. Así que ya saben, únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El 11 de abril, esa fecha quedará grabada a fuego en la memoria de todos los fans de Hande y Kerem. Y es que, señoras y señores, ese día, Internet explotó. Las redes sociales se inundaron de hashtags, comentarios, fotos y vídeos que apuntaban a una sola dirección, Hande y Kerem juntos de nuevo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué tanto revuelo? Para entenderlo, primero tenemos que recordar un poquito su historia. Hande y Kerem, como ya saben, se conocieron y se enamoraron en el set de Senkalkapm. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor de Eda y Serkan era real. Y efectivamente lo era. La ficción se convirtió en realidad y la pareja comenzó un romance que conquistó al mundo entero. Vivimos momentos mágicos junto a ellos. Los vimos viajar, reír, apoyarse mutuamente en sus proyectos. Nos regalaron fotos y vídeos llenos de amor y complicidad. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Y la de Hande y Kerem, lamentablemente, no fue la excepción. Después de un tiempo juntos, la relación llegó a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Rumores de agendas incompatibles, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Lo cierto es que la noticia de su separación fue un golpe durísimo para todos sus fans. Nos quedamos con el corazón roto y la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Y aquí es donde entra en juego la bomba del 11 de abril. Ese día, comenzaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem en París. Sí, la ciudad del amor. Ambos se encontraban en la capital francesa al mismo tiempo. Y aunque no había fotos juntos, la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Las especulaciones se dispararon. ¿Estarían juntos de vacaciones? ¿Se habrían reconciliado en secreto? ¿Estarían grabando un nuevo proyecto? Las teorías eran infinitas. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que Hande y Kerem hayan retomado su relación. Ni ellos ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, las redes sociales son un hervidero de información y pistas que nos hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Por ejemplo, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en un restaurante parisino. Otros dicen haberlos cruzado en un museo. Incluso hay quienes afirman haberlos visto besándose en un rincón romántico de la ciudad. Obviamente todas estas informaciones hay que tomarlas con pinzas, ya que no hay pruebas concretas que las respalden. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Además hay otro detalle que ha llamado mucho la atención de los fans.
Ande y Kerem han comenzado a seguirse de nuevo en Instagram. Sí, después de dejar de seguirse tras su ruptura, ambos han vuelto a darle follow al perfil del otro. Este gesto, aparentemente insignificante, ha sido interpretado por muchos como una señal de reconciliación. ¿Será que han decidido darse una segunda oportunidad? Pero no todos son buenas noticias. También hay quienes creen que la coincidencia en París es solo eso, una coincidencia. Argumentan que ambos son figuras públicas y que es normal que viajen con frecuencia a diferentes partes del mundo. Además señalan que no hay fotos ni vídeos que los muestren juntos, lo que indicaría que no están pasando tiempo juntos. Otra teoría que ha surgido es que Ande y Kerem podrían estar colaborando en un nuevo proyecto. Recordemos que ambos son actores muy talentosos y que tienen una gran química en pantalla. No sería descabellado pensar que alguna productora los haya contactado para protagonizar una nueva serie o película. De hecho, se ha rumoreado que podrían estar trabajando en una nueva serie para una plataforma de streaming. Esta teoría explicaría su presencia en París, ya que podrían estar grabando algunas escenas en la ciudad. Además, explicaría por qué no se dejan ver juntos públicamente, ya que podrían estar manteniendo su colaboración en secreto para generar expectación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia del 11 de abril ha generado una gran expectación entre los fans de Ande y Kerem. Todos estamos ansiosos por saber qué está pasando realmente entre ellos. ¿Se han reconciliado? ¿Están trabajando juntos? ¿O simplemente son amigos que se encontraron casualmente en París? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, recopilando información y analizando todas las pistas para mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en esta apasionante historia. Y por supuesto seguiremos soñando con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y nos regalen más momentos de amor y felicidad. Pero la noticia del 11 de abril no solo se reduce a la posible reconciliación o colaboración entre Ande y Kerem. También ha generado un debate muy interesante sobre la privacidad de las figuras públicas y el derecho de los fans a saber todo sobre sus vidas personales. Algunos argumentan que Ande y Kerem, como figuras públicas, deben ser conscientes de que su vida privada está expuesta al escrutinio público. Consideran que los fans tienen derecho a saber si se han reconciliado o si están trabajando juntos, ya que esto forma parte de su trabajo y de su relación con el público. Otros, en cambio, defienden el derecho de Ande y Kerem a la privacidad. Consideran que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida personal al margen de los medios de comunicación. Argumentan que los fans no tienen derecho a saber todo sobre su vida privada y que deben respetar su intimidad. Este debate es muy complejo y no tiene una respuesta fácil. Es cierto que las figuras públicas deben ser conscientes de que su vida privada está expuesta al escrutinio público. Pero también es cierto que tienen derecho a la privacidad y a mantener su vida personal al margen de los medios de comunicación. En el caso de Ande y Kerem, lo más importante es respetar su decisión. Si deciden hacer pública su reconciliación o su colaboración, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Pero si deciden mantener su vida personal en privado, debemos respetar su decisión y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son personas, no personajes de ficción. Tienen derecho a cometer errores, a cambiar de opinión y a tomar las decisiones que consideren mejores para su vida. No podemos juzgarlos ni criticarlos por las decisiones que tomen, ya que no sabemos lo que están pasando. Lo que sí podemos hacer es apoyar su trabajo, disfrutar de sus series y películas y desearles lo mejor en su vida personal. Y por supuesto seguir soñando con que vuelvan a estar juntos y nos regalen más momentos de amor y felicidad. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Su química es innegable, su amor es contagioso y su historia es un cuento de hadas que nos ha robado el corazón. Y aunque su relación haya tenido altibajos, siempre tendremos la esperanza de que encuentren la felicidad juntos. Así que mientras esperamos nuevas noticias sobre Ande y Kerem, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y soñando con que su historia de amor tenga un final feliz. Y por supuesto sigamos compartiendo este espacio de cotilleo y risas, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y mucha buena onda. Y hablando de buena onda, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo.
Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y por compartir este espacio conmigo. Ustedes son la razón por la que hago esto y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida. Ahora sí, vamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la noticia bomba del 11 de abril. Recuerden que esto es solo una aproximación a lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem. La verdad, como ya les dije, solo la saben ellos. En resumen, la noticia del 11 de abril nos dejó con muchas preguntas y pocas respuestas. Hande y Kerem fueron vistos en París al mismo tiempo, lo que generó rumores de reconciliación o colaboración. Ambos se han vuelto a seguir en Instagram, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que hayan retomado su relación ni de que estén trabajando juntos. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y manteniéndolos al tanto de todo lo que acontece en esta apasionante historia. Y por supuesto seguiremos soñando con que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos y nos regalen más momentos de amor y felicidad. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿O que están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O simplemente son amigos que se encontraron casualmente en París? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión y compartir sus teorías. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos y únanse a nuestra gran familia de amantes del espectáculo turco. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.